Para mí es un placer presentarles a ustedes a Carlos Díaz Rosillo, exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca durante la administración del presidente Trump y actualmente también fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, conjuntamente con la Universidad FIU. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, nos encontramos en el contexto del Encuentro Regional de CAP, del Centro de Análisis de Políticas Públicas, un centro que dirige nuestro gran amigo y ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó. ¿Cómo te has sentido en este encuentro del CAP? Mira, la calidez del dominicano increíble, ¿no? Son los mejores anfitriones. Siempre que vengo me dan la bienvenida con los brazos abiertos y es una gran oportunidad de no solamente reencontrarme con amigos, sino de ver un diálogo muy saludable entre gente que está en la política pública, como tú, y gente que está en los medios de los think tanks y que se retroalimentan para buscar políticas aún mejores para el crecimiento de los países. Así es, y el ministro Bisonó, que estuvo acompañado también del presidente Luis Abinader, han demostrado la importancia de las libertades en esta administración de gobierno. Así es. Y vamos ahora a ir hacia tus funciones como director de políticas públicas, porque a veces llama la atención un latino, director de políticas públicas de la Casa Blanca, un hombre que habla español en la Casa Blanca. ¿Cómo te encontraste en esa posición y qué tal fue tu experiencia en esos años? Una experiencia increíble. Yo trabajé en la transición. Lo que mucha gente no sabe es que la transición presidencial en los Estados Unidos comienza muchos meses antes de la elección, cuando ya se sabe quién va a ser el probable candidato demócrata y el probable candidato republicano, que usualmente es en mayo, muchos meses antes de las elecciones, se empieza a formar un equipo de transición. Yo fui uno de los fundadores de la transición y la labor de la transición era preparar un grupo de gente que pueda tener políticas públicas listas, que pueda tener posibles nominaciones listas para que si el candidato que apoyábamos ganase las elecciones, tuviera ya todo el paquete armado. Trabajé entonces en la transición Trump desde muchos meses antes de la elección. Cuando el presidente Trump gana la elección, me pide que si lo acompaño en la Casa Blanca y me pide qué quería hacer. Y yo, como ex académico que estudiaba el tema de la presidencia, sabía que usualmente cuando el presidente toma una decisión, esas decisiones van a los departamentos, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, Defensa, Tesoro, y los departamentos usualmente implementan las políticas que ellos quieren, no necesariamente las políticas del presidente. Entonces, yo le dije que quería trabajar en la Casa Blanca como director de políticas públicas, encargado de la implementación de las políticas públicas, para asegurarme que fueran lealmente implementadas como quería el presidente. ¿Qué grandes conclusiones pudiéramos tener de la administración Trump en materia de políticas públicas? Mira, yo creo que fue una administración que, independientemente si estás de acuerdo o no con las políticas, que cumplió con las promesas que hizo el presidente y que siempre buscó por los intereses de los Estados Unidos sin importarle si a otros países la consideraban adecuada. Él siempre defendía los derechos de los Estados Unidos y creo que uno de los logros más importantes en política exterior es reenfocar el debate internacional para darnos cuenta del peligro que presenta la China comunista. Por décadas, por más de 4 décadas, el consenso en los Estados Unidos, consenso político, republicano y demócrata, y consenso en el mundo empresarial, era que teníamos que acercarnos a China, que mientras más comercio teníamos con China, mejor para ambas partes, y que eso iba a hacer que los chinos se acercaran a nuestro sistema capitalista y democrático. Y lo que estamos viendo es que no es así, que los chinos vienen y si bien nos permite comprar productos más baratos, lo cual beneficia a los consumidores, es a un costo muy alto, un costo político, un costo en la seguridad nacional, y el presidente Trump creo que empieza a reenfocar ese debate. Creo que es uno de los logros más importantes, que hoy nos damos cuenta de que verdaderamente presentan un peligro no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Y de hecho esta administración básicamente ha retrocedido en esa materia. Así es, y la verdad que no lo entiendo, porque en el Congreso de los Estados Unidos había mucho apoyo bipartidista. Los demócratas no apoyaron al presidente Trump en prácticamente nada, pero ese fue uno de los temas donde recibió bastante apoyo. Y de hecho se percibe en el panorama internacional que Estados Unidos ha perdido su lugar como a los presidentes norteamericanos le decían el líder del mundo libre, pero digamos que se aplica al gobierno norteamericano, lideraba el mundo libre. Occidente, el patrón
político, moral, económico, ha sido Estados Unidos, pero hoy día eso como que se ha desvanecido. Sí, y yo creo que cuando Estados Unidos retrocede y no demuestra ese liderazgo, se crea un vacío. Y ese vacío lo están llenando entonces los chinos, los rusos, los iraníes, los norcoreanos, y eso es muy peligroso. Eso es bastante peligroso, nosotros lo hemos aquí denunciado bastantes veces. ¿Cómo ves el panorama en América Latina? Yo creo que América Latina en este momento tiene una gran oportunidad, precisamente por ese cambio de política para reenfocarnos y entender el problema chino. Yo creo que en los Estados Unidos los empresarios, las grandes empresas se han dado cuenta que si bien en el momento en que lo hicieron, trasladar la producción a China tenía un cierto sentido económico, nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia y a raíz de estas políticas que han resaltado el peligro chino, se están dando cuenta que tienen que traerlas cerca de los Estados Unidos. Y la América Latina tiene una oportunidad extraordinaria de lo que le llaman el nearshoring, de traer a la República Dominicana, a Centroamérica, esas empresas que se fueron a la China por muchos años y que ahora están buscando un lugar que tenga una economía de libre mercado, una economía seria, una economía estable como la de la República Dominicana, para crear empleos aquí y beneficiar también al productor y al consumidor norteamericano. Y creo que la América Latina, si sabe aprovechar esta oportunidad, puede traer a millones y millones de empleos que se fueron a la China y que pueden regresar a este continente. De hecho, el nearshoring ha sido una propuesta en el caso de República Dominicana de nuestro anfitrión, el ministro Victorito Bisonó, apoyado por el presidente Luis Abinader, y de hecho esta semana que se celebró la Semana Dominicana en Estados Unidos, se celebra todos los años en la ciudad de Washington. Un grupo de empresarios dentro de la Cámara Americana estuvieron también promoviendo en distintos auditorios de Washington República Dominicana como un destino de nearshoring en relación a Estados Unidos. Mira, y lo digo no porque estoy aquí, sino lo digo en todo el continente. Creo que la República Dominicana lo ha hecho mejor que cualquier país latinoamericano en proveer una estabilidad muy, muy importante y si bien hace unos meses se podía decir que los empresarios podían confiar en la estabilidad de Colombia o de Chile, ya no es el caso. Entonces, en la República Dominicana estamos viendo algo que muy pocos países de Latinoamérica vemos, quizás en Uruguay, quizás en Costa Rica, pero no hay más ejemplos de un país donde las políticas públicas han sido tan estables y tan importantes para esta alianza entre el sector privado y el sector público, que le da mucha estabilidad al país y que le permite a los empresarios extranjeros decir: este es un destino seguro para invertir, para producir y para beneficiar no solamente a la gente de Estados Unidos, sino a los dominicanos también. Hablando de Chile y Colombia, son dos excelentes ejemplos de quizás lo que está pasando ahora mismo en la región de América Latina. ¿Qué ocurrió en esos países? Que hay una frase que utilizan en algunos lugares, dice: la gente se cansó de estar bien. Parece que en Chile pasó eso y parece que en Colombia también. ¿Por qué ese cambio hacia, primero, extremos ideológicos? Claro. Y sobre todo perfiles dudosos, como es el caso de Gabriel Boric y de Gustavo Petro? Mira, no hay duda alguna que si vemos la manera en que la economía chilena y la economía colombiana se han desarrollado por años ya, por décadas, les ha ido mucho mejor que a la gran mayoría de los países latinoamericanos. Pero los gobiernos no han sabido vender los beneficios de sus políticas públicas. La gente se siente olvidada, la gente no le importa en realidad si a Colombia le va mejor que a Ecuador. Si ven que todavía hay pobreza, los gobiernos no han hecho la labor necesaria para poder vender los frutos de su trabajo. Y también hay que admitir que la izquierda en el continente ha hecho una labor extraordinaria en coordinar, en vender sus ideas que no han funcionado en ninguna parte del mundo, pero con una gran coordinación, una coordinación que viene desde La Habana, pero que no solamente para La Habana. Y los gobernantes serios, puede ser de derecha, puede ser de centro-izquierda, independientemente de la ideología, no han hecho una labor tan importante como estos gobernantes de izquierda populistas, que hablan muy bonito, que venden sus políticas públicas muy bien, pero que en realidad cuando se implementan son un desastre. Mira el caso de Venezuela, mira el caso de Cuba, mira el caso de Nicaragua. En el caso de Gustavo Petro, a mucha gente le ha llamado la atención su defensa de, digamos, pudiéramos llamar defensa del narcotráfico, al pedir que no sean extraditados, de que cese la guerra contra las drogas.
¿Es Petro un político, un presidente vinculado al narcotráfico, por ejemplo, que pudiéramos decir? Mira, no lo sé. Petro se vendió muy bien como un agente del cambio, lo cual es muy interesante porque él lleva décadas en la política, ¿no? Ha estado en el Congreso de la República, ha sido alcalde de Bogotá, o sea, el hombre lleva 30 años en la política y se ha vendido como agente del cambio. Yo espero que le vaya bien, porque si le va bien a Colombia, le va bien al continente, y Colombia es un aliado importantísimo para los Estados Unidos. Pero algunas de las decisiones que ha tomado han sido un poquito cuestionables, y yo espero que independientemente de su ideología se dé cuenta que para que Colombia salga adelante tiene que contar con el sector privado, no puede tomar medidas arbitrarias, porque el crecimiento de Colombia ha sido increíble y tiene que continuar. Contrario a lo que está pasando en América Latina, hemos visto que en Europa hay una ola conservadora. Así es. Esta semana escribí mi artículo en el periódico El Nacional y el periódico Hoy, que se llama El Efecto Giorgia, que es de Giorgia Meloni, la recién electa primer ministro de Italia. Es una joven que defiende vehementemente que ella es mujer cristiana, italiana, Así defiende es. su identidad nacional, defiende la religión, en este caso ella católica, pero en fin, Claro. la civilización cristiana, digamos. En Suecia ganó la derecha. Así es. También. En España se visualiza que el Partido Popular retome el poder. Y hay En Madrid y Andalucía les fue muy bien. Correcto. Y hay un crecimiento de Vox como un partido también de derecha. Así es. ¿Pudiéramos ver en Europa un cambio en el equilibrio político? Yo creo que sí, pero más que darle crédito a la derecha, yo creo que la política es cíclica. De vez en cuando vemos que nos vamos a la izquierda, después nos vamos a la derecha, y hemos visto que por varios años Europa se fue muy a la izquierda, y las políticas que fueron implementadas fueron políticas bastante malas, sobre todo para la economía. Se están dando cuenta, están corrigiendo el camino, se están yendo un poquito a la derecha, pero no quiere decir que nos vamos a quedar ahí. Yo creo que la política, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, es cíclica. Y la clave es no irse a los extremos, porque cuando te vas a un extremo, sea un extremo izquierda o un extremo derecha, la gente rechaza esos extremos y entonces se van para el otro lado más rápido. Entonces mantener siempre muy claro de dónde quieres ir sin dejarte llevar a los extremos. Creo que esa es la clave. Ustedes, como analistas de temas de libertad económica y las libertades en sentido general, ¿entienden que en los últimos años las libertades en Occidente han retrocedido? En Occidente y en el mundo entero, indiscutiblemente. Mira, lo que pasó en Chile, que lo comentamos hace unos minutos, fue muy interesante. Un país con amplias libertades económicas, libertades políticas, y de repente un problema social que estalló casi de la noche a la mañana. Aunque muchos decían que se veía venir, pero independientemente vemos que ha habido un retroceso muy importante en países como Chile. Lo hemos visto en diferentes partes del mundo también. En Hong Kong, que casi todos los índices lo pone como el gran modelo de libertad económica, ya no es el caso, obviamente. Beijing ha aplastado cualquier tipo de deseo de la gente de Beijing de ser libres, y yo creo que es un retroceso que lo estamos viendo en todo el mundo, y aquí lo que tenemos que hacer, los que queremos la libertad, los que queremos la democracia, el libre mercado, de dar resultados, porque es muy bonito hablar de democracia, de libre mercado y del libre mercado, pero si la gente tiene hambre, si la gente ve desigualdad, no se va a comer ese cuento. Entonces tenemos que no solamente hablar bonito de la libertad, sino que demostrar que es el mejor sistema político y el mejor sistema económico. Estamos conversando con Carlos Díaz Rosillo, ex director de políticas públicas de la Casa Blanca durante la administración del presidente Trump y fundador del Adam Center Smith for Economic Freedom, el Centro Adam Smith para Libertad Económica. Luego de la pausa continuaremos con esta conversación. Seguimos conversando con Carlos Díaz Rosillo, es director de políticas públicas de la Casa Blanca en la administración Trump y fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica. Retomando la última pregunta con la última respuesta, el presidente Luis Abinader, en el discurso inaugural de este encuentro regional del CAP, decía que los estudios, encuestas revelan que si bien la mayoría de quizás las personas en la región de América Latina no quieren un líder militar, por ejemplo, como presidente, en los hechos demuestran que ahora mismo prefieren quizás un populista. Así es. a un digamos, un político, cuando digo tradicional, es el político moderado, un político como quizás lo hemos conocido luego de la caída del muro de Berlín. ¿Entiendes tú que el sistema democrático, como lo conocemos, precisamente post caída del muro de Berlín, después de la Guerra Fría, se ve amenazado y ha fracasado?
No, mira, no creo que ha fracasado. Siempre tenemos amenazas, ¿no? La democracia es frágil y hay que cuidarla. Y los que queremos la democracia tenemos que entender que si queremos que la gente elija a sus gobernantes, tenemos que estar de acuerdo cuando elijan a la gente que nos gusta y cuando elijan a la gente que no nos gusta. El presidente Abinader decía algo muy cierto, que es la gente no quiere dictaduras militares, pero quiere esta serie de dictaduras electorales, ¿no? Donde los gobernantes eligen y se pretenden reelegir y reelegir y reelegir y tomar más y más poder. No es suficiente los poderes que tenían según la Constitución cuando tomaron su puesto, sino que quieren ampliarlo. Un caso muy, muy particular y muy indicativo es El Salvador, por ejemplo, donde la gente ve que ha habido una mejoría en el tema de seguridad, la gente le gusta eso, pero el presidente ha tomado algunas medidas que muchos dicen ha sobrepasado lo que la Constitución le permite. Entonces creo que tenemos que tener la coherencia de decir, bueno, queremos la democracia, pero la democracia a veces va a dar un resultado diferente al que nos gusta. Y aquí la clave es combinar la democracia con un sistema republicano. Un sistema que una vez que una persona es electa, digamos, a la presidencia, tenga los suficientes pesos y contrapesos para que no pueda hacer con su cargo lo que le dé la gana. Pero sí, hemos visto un avance del populismo muy importante. En México, un país que por muchísimos años, ¿no? Le llamaban la dictadura perfecta. Ahora estamos viendo un presidente con una línea mucho más populista, más sin embargo un presidente que continúa siendo bastante popular, que sabe manejar los medios de prensa muy bien, que con su rueda de prensa todas las mañanas, la mañanera, puede manejar la agenda de una manera muy inteligente y lo vemos en toda Latinoamérica. Estamos viendo en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, pero no creo que eso ponga en peligro la democracia. Yo creo que pone en peligro la democracia cuando los gobernantes no dan resultados y cuando la gente dice no creo más en el voto. Todavía no lo hemos visto. A propósito del voto, este domingo, justamente hoy, se celebran las elecciones en Brasil, Sí. elecciones presidenciales, quizás las más esperadas de la región de América Latina y de América quizás en este año. Lula da Silva, expresidente, acusado de un expediente de corrupción que se ha llevado gran parte de la clase política brasileña, del empresariado brasileño y de América Latina. Jair Bolsonaro, presidente, fue diputado, llegó con el movimiento anticorrupción. Dos extremos se presentan a las elecciones brasileñas. ¿Qué crees tú que va a pasar? Me encantaría decírtelo si lo supiera. Yo creo que probablemente va a haber una segunda vuelta con el expresidente Lula y el presidente actual Bolsonaro. No creo, las encuestas obviamente le dan una ventaja a Lula. No creo que Lula gane en primera vuelta. Se ha habido un repunte importante del presidente Bolsonaro. Hace varios meses estaba muy por debajo de donde está hoy día. Hoy obviamente se da la encuesta final, que es cuando la gente va a votar. No me atrevería a hacer una elección de quién va a ser el próximo presidente, pero sí creo que va a haber una segunda vuelta. Si Lula llegase a ganar las elecciones en primera o en segunda vuelta, ¿crees que el discurso anticorrupción que en esos años se generó en Brasil, pero que se expandió a toda la región, perdería sentido? Mira, Lula ya fue presidente y como presidente mucha gente tenía miedo de que iba a lanzar a Brasil en una extrema izquierda que iba a implementar políticas públicas de expropiación, de eliminar el libre mercado. No lo hizo. Sí, gobernó de centro izquierda, más que de izquierda. Cometió creo que muchos errores, obviamente. Brasil no colapsó como país. Yo creo que Lula ya, que está mayor, que sabe que parte de su legado va a ser esta reivindicación de ir a presidente, prácticamente a la cárcel, ahora de nuevo al Palacio Presidencial, si es que gana. Yo creo que va a tener un interés en sacar al país adelante. La clase empresarial en Brasil es enorme, ¿no? Es la economía más importante de toda la América Latina. Y si bien las políticas van a ser, si en realidad gana, más de izquierda que las de Bolsonaro, obviamente, no creo que eso presente una crisis para Brasil. Brasil es un país grande, un país importante, con una gran economía, y no creo que eso implique que vamos a tener un caso de extrema izquierda. Tú referías que Bolsonaro, y es cierto, comenzó quizás la carrera presidencial con un porcentaje muy bajito de intención de voto. ¿Tú crees que en el caso de Trump y Bolsonaro, que son figuras con cierto parecido, incluso discursivamente,
¿el manejo del COVID les afectó su popularidad en el caso de ambos en su reelección? Yo creo que sí. El caso que conozco más es el caso del presidente Trump, obviamente. Pero yo creo que sí. Yo creo que era un periodo de la historia mundial sin precedentes. Yo creo que lo que afectó más al presidente fue la manera en que se cambiaron las reglas del juego a mitad del juego y eso permitió que se le mandaran boletas a la gente sin pedirla. Hay evidencia muy clara que sugiere que los demócratas prefieren votar por boleta ausente, los republicanos prefieren votar en persona, y cuando cambias las reglas del juego y facilitas para que la gente vote por correo, en estados donde nunca había sucedido antes, de manera automática, eso obviamente lo afectó. Volvamos precisamente a Estados Unidos. El FBI ha allanado la residencia del presidente Trump en Mar-a-Lago, ese complejo turístico que forma parte de sus empresas. Ha iniciado una serie de acusaciones contra el expresidente Trump. ¿Sería esto una persecución política o una investigación real? Yo creo que sí, que es una persecución política sin duda alguna. Ya la estrategia no es desprestigiar al presidente Trump, ya va mucho más allá, es desestimarlo, hacer lo posible y lo imposible para que no pueda lanzarse a la presidencia de nuevo. Y lo hacen porque sabe que si se lanza, la probabilidad de que gane es muy buena. Entonces van a hacer todo lo posible y lo imposible por acusarlo. Muchas de estas acusaciones creo que son claramente políticas y bueno, lo que creo que no se dan cuenta es que en vez de estar hablando, los demócratas, en vez de estar hablando de lo que ellos consideran son sus logros legislativos, yo no los considero así, pero ellos lo consideran que son logros legislativos, en vez de estar hablando de cómo bajar la inflación, de cómo mejorar la seguridad en la frontera, de cómo resolver los problemas que le interesan a los americanos, están hablando de Trump, de Trump, de Trump. Y Trump siempre dice que obviamente es mejor que hablen bien de ti a que hablen mal de ti, pero es mejor que hablen mal a que no hablen. Entonces estamos hablando de Donald Trump y yo creo que esa es la estrategia de los demócratas, desviar el enfoque de la economía, de la crisis en la frontera, de la crisis internacional que tenemos, de la manera en que salimos de Afganistán, de todos los problemas que tiene Estados Unidos porque no tienen una respuesta a esos problemas, y enfocarnos en Donald Trump, que moviliza tanto a la base republicana a favor de él como a la base demócrata en contra de él. Así que creo que de aquí a las elecciones vamos a seguir oyendo historias del presidente Trump porque esa es parte de la estrategia demócrata. Sin embargo, me parece una estrategia ridícula porque eso victimiza más a Trump con su base, radicaliza más a su base, a su electorado, y políticamente como opositores es una estrategia patética. Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, lo están victimizando y está alimentando este argumento que él siempre ha dado, aún antes de ser presidente, de que el sistema está diseñado para aplastarte si hablas en contra de este sistema. Y aquí el mensaje es muy claro, si le pueden hacer eso a un multibillonario expresidente de Estados Unidos con casi recursos ilimitados para defenderse, se lo pueden hacer a cualquiera que alce su voz y que se ponga en contra de lo que le llaman el establishment. Y eso es lo que debe preocupar a cada americano. ¿Está el Partido Demócrata y particularmente el gobierno de Biden secuestrado por un ala progresista que solamente ve temas banales, como si temas de la famosa identidad de género? Yo siento que el gobierno de Estados Unidos, y por eso ha perdido liderazgo, está en chismes banales y no está atendiendo los problemas que tradicionalmente Estados Unidos ha liderado en el mundo. Absolutamente, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Cuando le preguntas a los americanos en encuestas cuáles son los problemas más importantes que afectan al país, está número 1 la economía, número 2 la economía, número 3 la economía. Los temas económicos están siempre 1, 2 y 3. Después salud, educación, inmigración. Los temas que están abordando son temas que, si bien pueden ser importantes para una parte del país, en general, cuando preguntas en las encuestas, están muy por debajo de los temas más importantes que siempre tienen un toque económico. ¿Cómo ves la recuperación post-pandemia de la República Dominicana? Mira, la República Dominicana creo que ha manejado la pandemia mejor que casi cualquier país latinoamericano. El crecimiento ha sido sostenido. Ustedes se han abierto al mundo mucho antes que otros países, no solamente el turismo, sino el cine. O sea,
creo que lo ha manejado muy, muy bien. Ha sido difícil, ¿no? Al presidente Abinader le ha tocado un periodo bastante complicado, pero creo que el manejo de la economía está entre los mejores de toda la América Latina, si no de todo el mundo. El Centro Adam Smith para la Libertad Económica, actualmente, ¿cuáles iniciativas está llevando para mejorar las libertades de nuestra región? Mira, podemos ponerlos en tres diferentes grupos. Número uno, investigaciones. Tenemos proyectos de investigación, publicaciones. Número dos, eventos públicos. Tenemos muchísimos eventos públicos. Hace una semana comenzamos las actividades del semestre con unas presentaciones del expresidente Duque, del presidente Abdo, el presidente en turno del Paraguay. Y número tres, tenemos un programa que creo que es la joya de la corona del centro, que se llama en inglés Senior Leadership Fellows. Es un programa que trae a la universidad todos los semestres, a Miami, trae a 3 o 4 exfuncionarios públicos del más alto nivel. En este semestre tenemos al expresidente Duque, tenemos a la ex vicepresidenta de Honduras, tenemos a una ex subsecretaria de Estado de Estados Unidos. Siempre tenemos a gente de muy alto nivel que viene, se muda a Miami y dan clases. Inspiran a los estudiantes. Son clases con pocos estudiantes precisamente para que se puedan conocer, para que puedan ir a almorzar con ellos, para que puedan inspirarlos. Gente que tuvieron cargos muy importantes. Te repito, presidente, ex vicepresidenta, ex subsecretaria de Estado. Y hablan de lo que hicieron bien, de lo que no hicieron tan bien, de cómo pueden mejorar, y el mensaje que se manda es muy claro. Yo quiero que los estudiantes sepan que algún día pueden ser presidentes o subsecretarios o secretarios. Y ese programa los trae cada semestre, y siempre hemos tenido a un expresidente, y eso creo que permite que los estudiantes vean gente que hicieron cosas interesantes, se identifiquen con ellos y sepan que pueden soñar y que pueden hacer cosas bien. Bueno, les deseamos éxitos a estos programas que ha desarrollado en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica. Agradecemos que hayas venido a la República Dominicana. Siempre es un placer. Al encuentro regional del Centro de Análisis de Políticas Públicas. Participaste en un panel también muy importante con otros actores dominicanos y de otros países. Y como dijiste, nosotros somos muy cálidos. Para nosotros es un placer siempre recibirte y que sigas fomentando la participación de los jóvenes en la política y sobre todo llevando el pensamiento de las libertades en sentido general como un modelo político de desarrollo y un modelo político de estabilidad que tanto nos hace falta en el mundo y en la región también. Así es, la democracia no es perfecta, el capitalismo no es perfecto, pero son los mejores sistemas que conocemos para organizar la vida política y la vida económica. Muchas gracias, Carlos, gracias por acompañarnos. A ti. Tienes una invitación a Miami cuando quieras. Bueno, ahí estaremos también. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Será hasta el próximo.